Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad, un privilegio poder participar de este segundo encuentro de Foro Madrid en Perú. Y la verdad, también un privilegio poder moderar este panel que a continuación empieza con tres grandes exponentes con mucha experiencia y, por supuesto, también de, de mucha de gran valor, ¿cierto? Gran valor político, gran valor jurídico y también en las relaciones internacionales. Bueno, el 2023 comenzó en términos de vínculos interamericanos con la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, ¿cierto? A fines del mes de enero, con una primicia que es la vuelta de Brasil, ¿cierto? Que había abandonado CELAC el año 2020 durante el mandato del presidente Bolsonaro. Y CELAC y UNASUR son iniciativas que se han concebido, o al menos eso nos han dicho, ¿cierto?, como espacios de integración entre diversos países de Hispanoamérica. Y la verdad es que si uno analiza y se percata quizás de cómo ha sido el comportamiento, quienes componen estos espacios, ¿cierto?, de diálogo, uno se da cuenta que al final del día muchas de las cosas que ahí se tratan son más bien ciertas declaraciones retóricas sin mayor profundidad. Y tal como dijo hace un tiempo atrás el presidente de Uruguay, ¿cierto?, son ciertos espacios de compadrazgo político de un grupo de amigos de cierta afinidad ideológica que al final del día, y tal como se nombra en este panel, ¿cierto?, defiende las tiranías del continente. Esta cierta afinidad ideológica o amistad ideológica tiene una posición ambigua sobre temas importantes para las naciones latinoamericanas, hispanoamericanas, como son el respeto irrestricto al Estado de Derecho, cosa que por cierto no vemos en los casos que ya hemos nombrado hasta el hartazgo, ¿cierto? Venezuela, Nicaragua, Cuba, en fin. Tampoco un respeto por los derechos humanos y menos en ciertos casos por la propiedad privada, entre otras cosas. Para hablar sobre qué representan realmente la CELAC y UNASUR para el continente, contamos hoy con la presencia de tres extraordinarios exponentes, don Francisco Tudela, ¿cierto?, exministro de Relaciones Exteriores de Perú, don Ernesto Araújo, diplomático de carrera también y exministro de Relaciones Exteriores de Brasil, y don Juan Cheput, ex congresista de Perú y también ministro del Trabajo 2 veces. Así que les pido que nos podamos sentar y comenzamos con la presentación. Le damos la palabra a don Francisco Tudela, que como bien señalé fue ministro de Relaciones Exteriores de Perú, fue miembro del Congreso Constituyente de Perú del año 93 y perteneció y fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República de Perú y también fue rehén principal de la Embajada de Japón, que estuvo reclutado por 126 días. Le damos la palabra a don Francisco Tudela. Bueno, yo siguiendo el ejemplo de Karina, voy a también tener una guía de apuntes, pensable para referirme tanto al tema de UNASUR como al tema de CELAC. Sin embargo, antes que nada, quiero agradecer a la Fundación Disenso por esta magnífica iniciativa y que haya salido tan bien en Lima, Perú, en un momento en el cual se necesitaba tanto la presencia de todos ustedes. Y simultáneamente agradecer al Foro de Madrid por el apoyo dado al Perú en momentos tan difíciles como los del 7 de diciembre. Y por lo tanto es un momento importante y los peruanos estamos muy agradecidos por la realización de este evento y por el apoyo recibido del Foro de Madrid. El tema es el UNASUR y la CELAC. Como bien se ha indicado, son instituciones que no han producido nada que valga la pena. Están llenas de iniciativas,
llenas de propuestas, de acuerdos, de declaraciones. Pero si uno busca un tratado significativo para el bienestar de los pueblos que son, teóricamente sus gobiernos son miembros de esta institución, uno no encuentra nada ni en el UNASUR ni en la CELAC. Y entonces eso da mucho que pensar sobre el propósito de estas instituciones, dada su dimensión, la dimensión del UNASUR en su momento, que tanto daño le hizo al Paraguay, como ha sido señalado hace unos momentos, o la dimensión de la CELAC, que hoy en día tiene 33 países latinoamericanos como miembros, y uno se pregunta, ¿qué hacemos ahí? ¿Para qué sirve esta institución? Y entonces vamos a comenzar, en el caso de UNASUR, por el final, porque en este caso, a diferencia de Alicia en el País de las Maravillas, hay que comenzar por el final. Y el final es que en abril del 2018, la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y el Perú suspendieron su participación en UNASUR. ¿Cuál fue el argumento para suspender la participación? Abro comillas, por falta de resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización. Y entonces uno se pregunta, si habiendo pasado una década desde el inicio de esta institución, ¿qué es lo que esta institución hacía? ¿Para qué servía si los países que suspenden su participación consideran que no hay resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización? Así pues, estamos frente al final, pero no definitivo, porque con el regreso del socialismo del siglo XXI a varios países latinoamericanos, pues cabe la posibilidad de la resurrección de este monstruo. Puede volver a salir de la tumba. Es cuestión de que le quiten la estaca de plata, sale de la tumba. ¿No? Pero lo que ocurrió en el 2018 fue el final de un elefante blanco multilateral que tiene hoy 4 miembros, que es lo interesante: Venezuela, Bolivia, Surinam y Guyana. Esos son los 4 miembros del UNASUR hoy en día. 2 radicales del socialismo del siglo XXI, y vaya radicales, y 2 satélites del primero. Y eso es el UNASUR hoy. Inexplicablemente mi país, el Perú, si bien suspendió su participación, no se retiró y se mantiene ahí esperando, no sabemos muy bien qué, en esa afiliación. Y esto es algo que deberá resolverse en un futuro cercano. El UNASUR fue constituido mediante tratado el año 2008, fundado con bombos y platillos por Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Bolivia, a los cuales se unió Colombia. Habían solo 2 jefes de Estado que no eran socialistas. Uno, Álvaro Uribe de Colombia, y me imagino yo que en términos diplomáticos y estratégicos, la larga frontera con Venezuela debe haber sido un argumento esgrimido similar al de Sun Tzu, que tienes que tener a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca aún. Y entonces solo eso puede haber guiado el razonamiento de Uribe. Y el otro, el presidente Alan García del Perú, que no habiendo abandonado las creencias de juventud y del primer gobierno, sin embargo se sentía obligado respecto a esta tesis tan esgrimida por el castrismo
de nuestra América. Nuestra América es la América que no es la América de los otros, que no es la América de los anglosajones, que no es la América de los francoparlantes del Quebec y del Montreal, que está en oposición a esa América de los Estados Unidos de América. Eso es nuestra América. Y entonces, esta organización, sin resultados concretos, tiene que ser vista en su verdadera dimensión, independientemente de las razones que el presidente Uribe o el presidente García hayan podido tener. El hecho es que no era otra cosa que una plataforma multilateral del socialismo del siglo XXI. Y no tenía otra finalidad que crear una gran burocracia continental no electa, que fuese tomando el control de distintos aspectos de la vida de nuestros pueblos. Esta burocracia no electiva implicaba hacer un bypass a la democracia representativa en nuestros países. Era de alguna manera una imitación o una copia de los mecanismos seguidos en la Comisión Europea en Bruselas. Organismo no electivo que coopta a muchos de sus miembros a ciertas afinidades ideológicas, y la idea era crear una institución similar, enormemente ambiciosa en lo declarativo, en América Latina. Su objetivo formal en su tratado constitutivo era crear un espacio de integración cultural, social, económico y político. Y yo recalco el orden en el cual están puestos estos términos: cultural, social, económico y político. Esto es, la idea central era el control de la cultura, del pasado del continente, como vamos a ver, para transformarlo ideológicamente. Y para eso era importante encabezar la lista con lo cultural y lo social, y no lo político y lo económico, que es no lo normal en los tratados de integración. Y naturalmente, esta estructura del UNASUR estaría bajo la égida de sus fundadores y de sus fundadores principales. En las justificaciones que sus miembros y muchos intelectuales partidarios del UNASUR, las justificaciones que ellos han hecho, se dice: el UNASUR no es antagónico a ninguna de las otras instituciones multilaterales de América Latina. Es compatible con la Organización de Estados Americanos, es compatible con el ALBA, tratado, el ALBA-TCP, Tratado Comercial de los Pueblos del 2004, es compatible con la Alianza del Pacífico, que todos sabemos que no es compatible con el ALBA, es compatible con la CELAC, con la Comisión, con la CAN, con el CARICOM, etc. En pocas palabras, la justificación del UNASUR era que no era antagónico, si bien los principios bajo los cuales el UNASUR se fundaban eran completamente antagónicos, por ejemplo, en lo dispuesto en los principios y propósitos de la Carta de la Organización de Estados Americanos o en la Carta de las Naciones Unidas, para ir más lejos. Era un conglomerado de conceptos antagónicos e irreconciliables, los cuales se pretendían ocultar y hacer pasar como una armonía total con las instituciones del continente americano. Pero no podía haber esa armonía total porque evidentemente habían países excluidos, concretamente los Estados Unidos de América y el Canadá.
¿Cuál era la finalidad entonces del UNASUR, dadas estas características? La finalidad era hundir el panamericanismo continental y crear un conflicto dialéctico entre las economías desarrolladas del norte y el sur, que es el concepto que tanto encandila a los miembros del socialismo del siglo XXI, a tal punto que la organización se llama UNASUR. Sur contra norte. Viejo concepto que se remonta a la Guerra Fría y que fue esgrimido en su momento por los sectores radicales alemanes durante el gobierno de Willy Brandt. El conflicto ya no es este-oeste, no, ahora tenemos una Ostpolitik. El conflicto ahora es norte-sur. Es capitalismo contra países en vías de desarrollo. Es capitalismo contra el tercer mundo, o viceversa. Ese era el propósito del UNASUR, que está en sus siglas, está en su nombre. Y entonces la destrucción de este panamericanismo continental implica también la destrucción del ALCA, de la iniciativa de las Cumbres de las Américas. El área de libre comercio en las Américas, que fue planteada por el presidente Bush padre al término de la Guerra Fría en 1991, un área de libre comercio desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, fue lo que llevó a fundar el ALCA y lo que llevó a fundar las Cumbres de las Américas. Y sin embargo, el año 2005, Néstor Kirchner, Ignacio da Silva Lula y Chávez secuestran en el 2005 la Cumbre de las Américas y la descarrilan de la agenda y de su objetivo de libre comercio. De ahí hemos venido celebrando Cumbres de las Américas, porque nos encanta la burocracia internacional, es un hobby, pero no porque sea real, porque el propósito de esas Cumbres de las Américas ya no existe. El propósito era el área de libre comercio en las Américas, y eso fue destruido por los que después fundarían el UNASUR el año 2005, en la Cumbre de las Américas del año 2005. Así pues, lo que se buscaba era crear en América Latina una plataforma de poder que en ese momento histórico estaba estructurada principalmente por Argentina, Brasil y Venezuela. Y es interesante también ver este liderazgo. El UNASUR tenía 21 objetivos, todos retóricos, pero con segunda, que fueron abandonados naturalmente en abril del 2018. Por ejemplo, integración energética. Respecto, a integración energética, Venezuela y Colombia habían firmado acuerdos de colaboración energética. UNASUR los trata de hacer pasar como obra suya. No era obra suya. Interconexión del continente. UNASUR trata de hacer pasar algo que los peruanos admiramos mucho, la IRSA Sur, la interoceánica, como si fuese una construcción del UNASUR. No lo era. Era una construcción de Odebrecht, no voy a entrar en detalles. Luego, la identidad sudamericana. ¿Cuál identidad sudamericana? ¿La del plurinacionalismo o la del republicanismo fundacional de las Américas? No se aclara. La superación de las asimetrías. Eso es solo posible dentro de un régimen socialista, porque además las asimetrías entre nuestros países dependen de sus recursos, porque somos principalmente exportadores de materias primas y por lo tanto cómo se puede superar las asimetrías. Y luego lo que es clave, diversidad cultural y expresiones de la memoria. Eso no necesita mayor explicación. La diversidad cultural es el plurinacionalismo,
y las expresiones de la memoria son, por ejemplo, las comisiones de la verdad, los museos de la memoria, etc. Y lo que es más grave, el intercambio en defensa e incluso la creación de una escuela sudamericana de defensa para, a través de este esfuerzo burocrático, tomar el control o por lo menos ejercer una gran influencia sobre las Fuerzas Armadas del continente. Objetivos de todo género. Me han pedido que termine, pero lo que quiero es ver qué se hizo en concreto. En primer lugar, el término Nuestra América, que se usa repetidas veces, fue inventado por José Martí en 1891. Y él planteaba que, terminado el colonialismo europeo, la gran amenaza que se cernía sobre las Américas eran los Estados Unidos de América. Esto se convirtió en una muletilla de la dictadura de Fidel Castro y a su vez se convirtió en una muletilla del UNASUR. ¿Qué hizo en concreto el UNASUR en el ámbito político? Cuando Correa tuvo un extrañísimo intento de golpe de Estado contra él que lo consolidó en el poder, no voy a entrar al detalle, apoyo irrestricto del UNASUR a Correa. Cuando el Congreso del Paraguay destituye al presidente Fernando Lugo, suspensión del Paraguay. El Paraguay se convirtió en un leproso. Cuando fallece Chávez, pero aún no se ha producido el cambio de mando en Venezuela, en Lima, en la reunión de UNASUR, Nicolás Maduro es proclamado presidente de Venezuela, en una zona constitucionalmente gris. Era el vicepresidente de un candidato fallecido que no había asumido el mando. Pero bueno, eso es objeto de discusiones intelectuales. Esto ocurrió en 2013. Y de existir aún el UNASUR en su forma vigorosa, el 7 de diciembre del 2021 hubiese condenado a las instituciones peruanas por haber combatido el golpe de Estado de Pedro Castillo. Y hubiera hecho la apología de Pedro Castillo y hubiera suspendido al Perú. Porque esa es la realidad, que es lo que pasó con Lugo. Y entonces el UNASUR habla por sí mismo, no necesita mayores explicaciones. Queda una. Era un organismo destinado a confluir con los BRICS y con el concepto de multilateralismo de China, Rusia e Irán. Y aquí termino. El multilateralismo que preconiza Rusia y que preconiza la China no es el multilateralismo de las Naciones Unidas ni de la OEA. Es que todo régimen, independientemente de su naturaleza ideológica, es igualmente respetable. Esto es la China con partido único, el Emirato Islámico de Afganistán, la República Islámica de Irán, la Confederación Suiza, la República Francesa, todos iguales en el multilateralismo novedoso que hace 2 semanas Xi Jinping ha planteado bajo el nombre de una civilización universal. Así pues, el gran peligro filosófico y teórico que enfrentamos es igualar lo que no es igual. Es igualar la libertad, la democracia, el emprendimiento con el autoritarismo o el totalitarismo. Como si en este mundo multilateral todas estas cosas debieran ser igualmente respetables, y no lo son. El otro punto era la CELAC, pero creo que ya tengo muy poco tiempo y lo único que puedo decir es que tiene exactamente el mismo perfil conceptual que el UNASUR y que hay una multitud de acuerdos, planes, proyectos y declaraciones, por lo menos 20 declaraciones, pero ningún tratado operativo de carácter económico o útil para la región. Y naturalmente uno solo puede afirmar que es la misma historia gramsciana del UNASUR. Esto es crear otra burocracia internacional que haga una serie
de discursos, las 20 declaraciones, las propuestas, los acuerdos, etcétera, y vaya creando el clima propicio para la captura del continente por el socialismo del siglo XXI. Yo diría que eso es lo fundamental. Quien me sigue, Ernesto Araujo, canciller del Brasil, definió cuando el Brasil se retiró de la CELAC, ¿qué cosa era la CELAC? Dijo, da protagonismo a regímenes totalitarios. Con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, don Francisco, por la presentación. Ahora dejamos la palabra a don Ernesto Araújo, diplomático de carrera, ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y también ponente del primer encuentro del Foro Madrid en Bogotá en febrero de 2022. Tiene la palabra don Ernesto. Hola, buenas tardes. Es un enorme gusto, un placer y un honor estar acá con ustedes. Sí, como ya lo recordaban, soy ya un veterano del Foro Madrid, con mucho honor. Traigo acá el cuaderno también de un encuentro importantísimo, la Cumbre de la Iberosfera en Madrid, el año pasado, y con eso quiero saludar muy fuertemente a Vox, a la Fundación Disenso, por el trabajo que están haciendo, personalmente a Herman Terch, a Jorge Martín y todo el equipo, todos los amigos de Vox. Y decir que hoy me parece que Santiago Abascal, que nos habló esta mañana, y el Vox de España es quizás el líder y la institución conservadores más importantes del mundo. Me parece que tenemos a Vox y a Santiago como una referencia indispensable. Quisiera, si me permiten, hacer un saludo especial a mis alumnos del curso de Logopolítica, que creo que me están mirando ahí por la transmisión en streaming. Yo imparto ese curso, luego voy a hablar, si me permiten, de qué es el concepto de logopolítica, pero están ahí con un interés enorme por ese evento, así como creo mucha gente en Brasil. Yo esta mañana hice un tweet sobre este evento y lo que iba a decir, quería caracterizar el encuentro como de quién es el encuentro, y yo iba a decir que es un encuentro de combatientes. Luego me vino una figura que siempre tenemos acá, no, combatientes es muy duro. Entonces, al final yo puse que era un encuentro de personalidades de Iberoamérica, una cosa así. Pero somos combatientes, así que quiero utilizar ese término, ¿no? Sí. Y somos combatientes, creo que es así que cada uno nos vemos y que nos vemos como colectividad, esta colectividad creativa de individuos, no de una ideología, sino de un sentimiento, ¿no? Las ideologías hacen comunidades cerradas, los sentimientos, el amor a Dios, patria, familia, hacen combatientes. Y en ese curso que imparto por internet, estamos discutiendo, entre tantas cosas, la obra de Nietzsche y el concepto de la voluntad de poder. Y lo que vemos es que los totalitarios tienen voluntad de poder. Los totalitarios en Latinoamérica, en el mundo, están entrañados por una voluntad de poder, del mal, pero es una voluntad muy fuerte. Nosotros necesitamos una voluntad comparable, una voluntad de libertad. Necesitamos una voluntad de libertad comparable y superior a la voluntad de poder que tienen los totalitarios. Con tecnocracia, con prudencia, con pragmatismo, no vamos a enfrentar la voluntad de poder. Necesitamos una voluntad profunda que venga del corazón. El gran error del Occidente, de Latinoamérica incluso, desde los años 90, ha sido de olvidar al corazón de nuestra civilización, aquello en que creemos más profundamente, y quedarse solamente en el plan del análisis económico y de cuáles son las mejores políticas de desarrollo y cosas así.
¿no? Mientras que los totalitarios estaban implementando desde 92, Lula y Fidel Castro, fundadores del Foro de São Paulo, implementando su agenda de poder, ¿no? Por eso, por olvidarnos, y Europa, Estados Unidos, se olvidaron del corazón de la civilización. Por eso estamos donde estamos, ¿no? Pero por eso también estaremos donde estaremos, estoy seguro. Bien, quiero hablarles, para hablar de CELAC, sobre todo de UNASUR, hablar un poquito antes de lo que me parece la estructura de poder del mundo que se refleja en CELAC y UNASUR. Y esa estructura lo describiría como la estructura del trío crimen, clima, China. Funciona así, ¿no? Tú estás en Sudamérica, eres un líder político, quieres robar, ¿no? Entonces tú robas, tú aterrorizas, ¿no? Tú corrompes, tú traficas, ¿no? Pero tú dices que te preocupa el clima, ¿no? Que te preocupa la Amazonía. Sí, sí, que vas a hacer todo lo que quieren los europeos o los americanos para cumplir el Acuerdo de París y los compromisos del clima, ¿no? Y te financia China, ¿no? Y China te paga, ¿no? Y con eso puedes seguir robando, traficando, aterrorizando. Así funciona el trío. Este es el globalismo. Cuando hablamos de globalismo, son esas tres cosas, ¿no? El crimen, clima y todo el aparato políticamente correcto que incorpora también la destrucción de la cultura por las teorías de género, por el racialismo y todo eso, y el Partido Comunista Chino. El globalismo es el conjunto de todo eso, ¿no? Acá hablamos mucho del socialismo del siglo XXI, ¿no? Pero el socialismo del siglo XXI que existe, que está acá, es algo que hace parte de algo más grande, del comunismo del siglo XXI. El globalismo es el comunismo del siglo XXI, ¿no? Y se expresa en el Foro de São Paulo, se expresa en lo políticamente correcto, en el Great Reset, que no es más que una transposición a Davos de un pensamiento marxista, de que no tendrás nada y serás feliz, ¿no? O sea, que la felicidad está en el fin de la libertad, sea la libertad política, sea la libertad económica, ¿no? Y China, el Partido Comunista Chino, con su denominada Comunidad de Destino Común de la Humanidad. Para el Partido Comunista Chino, todo es instrumento. Es un partido comunista, no nos olvidemos. No es solamente, bueno, tenemos acá una hoz y un martillo y bueno, vamos a mantenerlo, ¿no? Porque por tradición, no es por eso que tienen hoz y martillo en el Partido Comunista, porque son comunistas, ¿no? Y siguen siendo comunistas, marxistas, leninistas, maoístas, ¿no? Tienen planes, ¿no? Los comunistas hacen planes y los implementan todo el tiempo, ¿no? Hacen de todo instrumentos para ese plan. El pueblo chino es un instrumento del Partido Comunista Chino. El Estado chino es un instrumento del partido. Nosotros somos instrumentos del plan, o quieren que seamos, del plan del Partido Comunista Chino. Y CELAC es el instrumento de insertación de Latinoamérica en el plan chino. No hay ruptura en China desde 1949 con la creación de la República Popular de China. La revolución maoísta, luego el gran salto adelante, que fue un gran salto al abismo de la China, que mató como 40 millones de personas o más. La revolución cultural, otro absurdo, que destruyó vidas y la cultura china, pero que siguió. Luego la apertura de Deng Xiaoping, eso sigue, es parte de un nuevo plano, es un cambio de instrumentos. Se dieron cuenta de que, bueno, los instrumentos del socialismo stalinista no sirven, vamos a cambiar de instrumentos, ¿no? Kissinger y Nixon se creen muy inteligentes porque fueron a China y trajeron a China. La verdad fue China que en 72, 73 trajo a Estados Unidos a ser un instrumento de su plan. Y esa victoria estratégica china sigue implementándose. Y hoy, como llama Xi Jinping, el rejuvenecimiento de la nación china sigue siendo una continuación, es una continuación de la revolución, del gran salto adelante, de la revolución cultural, de la apertura de Deng Xiaoping, ¿no? No hay ruptura en esa historia.
Hay un ajuste de instrumentos. Y la forma que toma es la comunidad de destino común de la humanidad. Y me parece raro, porque la gente, la prensa en Occidente habla de eso y nadie se pregunta qué es la comunidad de destino común de la humanidad, donde el país ahora prácticamente más poderoso del mundo quiere insertarnos. ¿Qué va a ser nuestro rol? ¿Cómo va a ser la vida de la gente en esa comunidad de destino común? ¿Queremos una comunidad de destino común con una entidad que es el Partido Comunista Chino? ¿Es lo que queremos? Bueno, Mao Zedong nos ayuda a tener una idea de lo que es. Los chinos hablan mucho de armonía, ¿no? De ese tipo de concepto. Hay una frase de Mao Zedong, un comentario que se recogió de Mao Zedong, creo que ya de los años 60, donde recordaba, era una discusión sobre dialéctica marxista, tenían siempre muchas discusiones ahí en el partido sobre si estaba en el camino correcto en términos ideológicos. Entonces se hablaba de la necesidad de armonizar los contrarios en la dialéctica hegeliana marxista. Y entonces Mao Zedong hizo una referencia a la guerra civil justamente contra Chiang Kai-shek. Dice, sí, hay que armonizar. Yo me acuerdo en cierta ocasión que, como hicimos, ¿no? Nosotros acorralamos el ejército de Chiang Kai-shek y lo armonizamos. Armonizamos uno por uno hasta el último. Armonizamos a Chiang Kai-shek, ¿no? Y es así que China quiere armonizar el mundo, ¿no? Me parece que es así. Y es interesante ese periodo de la guerra civil china porque ganaron por la narrativa, sobre todo ante Estados Unidos, la narrativa interna en la élite política norteamericana que estaba apoyando a Chiang Kai-shek y en un cierto momento se convencieron de que, bueno, Mao Zedong con los comunistas eran realmente los que se preocupaban por el pueblo, todo lo que querían era la justicia social y Chiang Kai-shek era un dictador corrupto. Entonces dejaron de apoyar a Chiang Kai-shek. Así que por una narrativa, Mao Zedong gana la guerra civil. Y hoy están ganando la guerra civil también de narrativa en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en nuestros países. Se están llevando no por el poder militar, el poder económico, es como si fuera una consecuencia, no lo podrían implementar si no tuvieran esa superioridad de narrativa, que es de hacer creer que son los armonizadores del mundo, ¿no? Están en expansión marítima, están construyendo un puerto en Perú, ¿no? Que creo que va a ser el más grande de Latinoamérica. Chancay, de uso dual probablemente, ¿no? Civil pero también militar. Ya tienen el terminal más importante del puerto de Santos en Brasil, posiblemente van a comprar todo el puerto de Santos si privatiza. Bueno, tienen sus puertos por toda parte del mundo, tienen su marina de guerra de largo alcance, pero no se trata solamente de lo militar, se trata sobre todo de la comunicación. Están ocupando nuestros periódicos, ¿no? Cada día hay en los periódicos brasileños materia paga, sea explícita o implícitamente, por el Partido Comunista Chino, para decir que China todo es una maravilla, ¿no? Estamos por firmar, o sea, la gente que está en Brasil ahora, el gobierno está por firmar un acuerdo agrícola con China, como si fuera necesario. Nuestra agricultura ya es completamente dependiente de China, pero un acuerdo que parece va a traer como 100 o 120 mil millones de dólares de inversiones chinas al agro brasileño, claro, con el compromiso de que lo que se produzca sea exportado a China. Se está creando una isla de prosperidad en Brasil, que es el agronegocio perteneciente no a los brasileños, pero a los chinos. Es como colonia agrícola prácticamente que quieren armonizarnos a Brasil. El BRICS, ¿no? El BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ahora quieren incorporar a Irán, que ya se comporta más o menos como miembro, y a Argentina. Y luego creo que van a querer incorporar a todos los países sudamericanos. BRICS, bueno, surgió como la idea de, bueno, vamos a tener un mundo postamericano, entonces vamos a agruparnos entre los grandes de ese mundo postamericano.
¿Dos? Upa. Esa era la idea, pero ya el mundo ya no es, o sea, no querían un mundo post-americano, querían un mundo post-libertad, un mundo post-democracia, disfrazado como, bueno, mundo. No, la cuestión no es China-Estados Unidos, ¿no? La cuestión es la forma de un mundo donde Estados Unidos es el actor central y la forma de un mundo donde China va a ser el actor central. Alianza con Rusia, ahora explícita, ¿no? En un momento justamente de guerra, China deja claro que está con Rusia, pero Estados Unidos y Europa siguen no viendo eso, no ven. Y cuando miran a nosotros y miran lo que China y Rusia están haciendo acá en Sudamérica, no se dan cuenta, es como si no quisieran ver, por supuesto, no quieren ese tipo de, no cabe en su narrativa. Así que solo ven el clima, el género, y si las autoridades hacen los ruidos correctos sobre clima y género, están bien con americanos y europeos y no nos ayudan como tendrían que ayudar a hermanos democráticos, además de hermanos de civilización, por supuesto. Pero americanos, sobre todo europeos, ya no creen, me parece, con excepciones como los amigos del Vox, pero ya no creen en el tema civilización. Creo que me parece que es un gran problema. Nosotros intentamos, cuando yo era ministro, poner a Brasil en una alianza democrática, en una alianza occidental democrática, por la democracia, por la libertad verdadera. Estados Unidos, Unión Europea, Japón, India también, aunque no occidental, pero democrático. Intentamos crear esa alianza. Eso se desplomó completamente. A eso íbamos. En Sudamérica, el Prosur, ¿no? La idea de una América Latina vertebrada, una América del Sur en este caso, vertebrada en torno a la democracia verdadera y a la economía de mercado, ¿no? Eso se está desplomando. Bueno, intentamos, por ejemplo, y el gusto de ver acá a la hija de Jeanine Áñez, nosotros dimos todo el apoyo a enfrentar el golpe de Evo Morales en el 2019, ¿no? Me acuerdo, me llamaron ahí de Brasil, yo estaba en Japón justamente con el presidente, y dicen, ¿qué hacemos? Yo digo, no vamos a aceptar el fraude, no vamos a aceptar el fraude, ¿no? Luego apoyamos al gobierno constitucional de Jeanine Áñez. Creo que Brasil también fue el primero a reconocer ese gobierno como legítimo, ¿no? Yo personalmente tuve el honor de hacerlo. Sí. Y me acuerdo, si me permiten una rememoración, con un minutito más, pero es que estaba en una cena oficial, ahí en este caso en Brasilia, en ese día, y vinieron los de la prensa y dijeron, Brasil reconoce el gobierno de Jeanine Áñez. Y yo no había tenido tiempo, porque era muy reciente, de hablar con el presidente. Yo digo, sí, reconoce, no hay. Es un momento donde no hay, sí. ¿No? Lo diplomático, sí. Yo soy diplomático de carrera, pero esas cosas ¿no? En diplomacia uno, hay que pensar. Bueno. Y el día siguiente el presidente me dijo, muy bien lo que dijiste, ¿no? Bien, así pasó. Y luego, fue creo un mes antes de que yo saliera, cuando con esa injusticia absurda le prendieron a la presidenta Jeanine, y llegamos a hacer una presión sobre el nuevo gobierno de Bolivia para que la libertaran, y luego salí y eso no se continuó. Pero, bueno, salimos de CELAC, por supuesto, como decía el vicepresidente Tudela, era y es una caja de resonancia de totalitarismos y una plataforma de implementación de un proyecto chino en la región. Pero no olvidamos de trabajar con la agenda Great Reset, digamos, la agenda de género, ¿no? Entonces intentamos trabajar con un movimiento pro vida, un movimiento anti-ideología de género, un movimiento pro libertad religiosa en los foros multilaterales. No se puede solamente trabajar lo político y lo económico, hay que trabajar la base de todo. Y sobre todo, no aceptar la idea de que el multilateralismo sea una ideología, ¿no? El multilateralismo es un campo de juego, no está determinado quién va a ser el ganador del juego. Pero hoy, si tú entras en el multilateralismo, el juego ya está determinado, ya está definido.
¿A dónde va? Va a más ideología de género, más aborto, menos soberanía nacional. No debería ser así, pero hicimos eso. Fuimos en ese sentido. Y bueno, y para encerrar, bueno, todo está cambiando. Lula está poniendo a Brasil decididamente en el bloque totalitario con Rusia, China, Irán, y utilizando el poder que tiene Brasil para atraer a la región en ese mismo sentido, como si fuera necesario atraer a algunos países. Pero de todas maneras el peso de Brasil lo está poniendo del lado de los totalitarios, desgraciadamente. La gente que no, pero Lula fue a Estados Unidos, no quiere decir nada. Fue a Estados Unidos para decir 2 o 3 cosas sobre el clima. Y está poniendo a Brasil en la alianza totalitaria. Y los americanos no quieren verlo. O entonces lo ven y les gusta. Porque a algunos les gusta la alianza totalitaria, me parece, ¿no? En Brasil, ¿qué quiere Lula? Destruir la economía y preservar el agro. Porque quiere crear pobres que sigan dependiendo de los auxilios estatales y votando por Lula y sus aliados, pero preservando el agro, porque el agro es para su gran aliado chino, ¿no? Y cada vez con más dependencia de Brasil ante la economía china. Quieren destruir la economía, no es que lo sepan, ¿no? No es por acaso que pusieron a Fernando Haddad, que es un profesor marxista de sociología, que tiene un libro llamado En defensa del socialismo. No es por acaso que pusieron ese tipo como ministro de Economía de Brasil, ¿no? Y no a un economista. Es porque quieren una agenda de destrucción de la economía, ¿no? Brasil funciona, voy terminando, sí, perdón. Pero Brasil funciona de esa manera, funciona con un sistema político podrido. Yo digo que tenemos una dictadura del corruptariado, ¿no? Los marxistas hablan de una dictadura del proletariado porque el proletariado, los operarios, los trabajadores eran la clase revolucionaria. Hoy, por lo menos en Brasil, la clase revolucionaria que está construyendo el comunismo son los políticos corruptos, ¿no? Esa es la clase revolucionaria porque para llenar sus bolsillos están haciendo todo lo que quiere el comunismo nacional, regional e internacional, ¿no? Así que esa es la realidad. Tenemos un combate enorme porque no es un combate para mostrar cuál es el sistema económico más eficiente. Eso la gente ya sabe, ¿no? Pero no les importa, no quieren un sistema económico más eficiente. Nuestro combate es por el alma de nuestros países, por el alma de nuestra civilización, del mundo, quizás. Entonces, no es un debate, ¿no? Donde, bueno, porque Adam Smith, sí, no, porque, no sé, Bomba Verca ha refutado Marx. ¿Qué le interesa? No le interesa que intelectualmente Marx está entre nosotros. Marx está entre nosotros. O sea que no es una discusión de ese tipo. Bueno, entonces, encerrando, estamos delante de una dictadura regional, nacional, mundial, ¿no? Ese es el problema, incluso adentro de los países democráticos. Es el gran desafío que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ernesto. A continuación expone don Juan Cheput, que ha sido ministro de Trabajo y congresista de la República del Perú, también presidente de la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú. Es ingeniero, matemático de profesión, egresado del programa de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes de Colombia y en la actualidad ejerce la cátedra en universidades de Colombia y Perú. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Primero quisiera expresar mi agradecimiento al Foro de Madrid por esta oportunidad y también a alguien que consideramos en el Perú como un patriota, al ingeniero Erasmo Wong, quien con su dinamismo y entrega y total dedicación a este foro está logrando que sea sumamente exitoso. Mi reconocimiento al ingeniero Erasmo Wong. Dicho eso, quisiera ceñirme estrictamente a lo que significa el papel de CELAC y de UNASUR en el contexto latinoamericano.
Yo creo que es un error, un profundo error que cometemos todos en querer comparar a estas dos agrupaciones con entidades burocráticas. Son entidades eminentemente políticas, que utilizan la fachada de la burocracia y venden la idea de que quieren competir con OEA o con otro instituto internacional para que de esa manera podamos creer de que existe la posibilidad de que ellos enhebren políticas públicas en beneficio de nuestros países. No es así. Tan no es así que hemos visto en los últimos años cómo solo 4 países han mantenido vivo a UNASUR: Venezuela, Bolivia, Surinam y Guyana. Y sin embargo no ha pasado absolutamente nada. Han seguido convocando, han seguido emitiendo comunicados, han sobrevivido. ¿Por qué? Porque el propósito es político. El propósito es vendernos la idea de que existe un horizonte mejor en América Latina, pero sobre la base de que lo que ellos denominan el socialismo del siglo XXI. Y lo mismo sucede con la CELAC. Permanentemente leo en la prensa internacional, en la prensa local, la retórica que inunda sus comunicados. Y efectivamente, es retórico todo lo que hacen. Sus comunicados, como el de enero de este año, es tan amplio que nadie podría negarse a seguirlo. Hablan de ir a la equidad de género, hablan de la paridad, hablan de buscar combatir el cambio climático, de hacer de que nuestras naciones estén más integradas. Es decir, un conjunto de elementos tan retóricos, tan generales, que permiten inclusive que se den el lujo de defender las democracias y el Estado de Derecho, y ese comunicado lo firme Nicaragua, Venezuela y Cuba, que son miembros de CELAC. Pero sin embargo, jamás ingresan en el terreno del detalle. No dicen que la democracia evidentemente tiene que ser el régimen que acompaña a nuestros pueblos y que el Estado de Derecho tiene que ser parte fundamental de nuestro desarrollo, pero no dicen nada en absoluto de la falta de transparencia en las elecciones, de que en sus pueblos la gente vota pero no elige, de que no hay competitividad en lo que se refiere a las elecciones generales y siempre gana el mismo partido, etcétera, etcétera. Y el resto lo permite de manera cómplice. Por eso yo creo, fundamentalmente, que tenemos que ver esas entidades como eminentemente políticas y no burocráticas, como se insiste. Y se le quiere dar una categoría de, por ejemplo, leí hace muy poco, en enero, a raíz de la CELAC, que están buscando un secretario general para darle un carácter institucional. Han pasado meses y pamplinas, nunca lo va a haber, porque no lo necesitan. Y no lo necesitan porque se han dado cuenta que funcionan perfectamente sin necesidad de tener que ingresar al terreno de la maraña burocrática. Y permanentemente juntan, porque están amalgamados en lo ideológico, posiciones para de esa manera vender la idea que ellos quieren hacer que penetre en nuestros pueblos. Un ejemplo concreto, lo que pasó con Pedro Castillo últimamente. La mayoría de presidentes vinculados a la izquierda, la gran mayoría, si no decir todos, salieron de inmediato a señalar que lo de Pedro Castillo era un golpe contra Pedro Castillo, a pesar que él había sido el golpista. Y tienen tal eficacia comunicadora que al frente no sale nadie a responderle. Y ese es el otro gran desafío que tenemos con foros como este, como el Foro de Madrid. El desafío es comunicacional, por lo tanto político. Es un combate en el cual ellos vienen ganando hace mucho tiempo. Esta gente de CELAC y de UNASUR ha entendido perfectamente que las nuevas revoluciones o las batallas de este siglo no se dan en los bosques o en las montañas, se dan en las redes sociales, se dan controles, se dan con bots, se dan permanentemente a través de la formación de opinión, con voceros. ¿Qué tienen en común Ernesto Samper, Rafael Correa, Ortega, Andrés Manuel López Obrador, Lula, Fernández, el mismo Boric, etcétera, etcétera? La amalgama ideológica, son presidentes y todos van en el mismo sentido cuando tienen que formar opinión. Y eso nosotros no hemos podido hacerlo. No tenemos un portal común. Cuando salen nuestros presidentes salen desarticulados. No existe una vocería concreta. No tenemos esquemas de redes sociales. Y esa es la manera de enfrentar políticamente al otro. No quejarse, no llorar, sino ponerle una pared al frente. Una pared comunicadora. Y se están haciendo esfuerzos. Pero lamentablemente no se concreta el esquema de comunicación que necesitamos en estos días para poder enfrentarlos. Un ejemplo concreto es Prosur. Prosur fue una iniciativa del presidente Salvador Piñera, pero sin embargo los presidentes andan tan desarticulados, y se hizo para enfrentar a UNASUR, que ni siquiera tienen la posibilidad de emitir un combate en los medios completamente articulado. Y ese es otro de los problemas que tenemos, la diversidad de matices en nuestras posiciones. El Foro de Madrid tiene que tener como una de sus consecuencias el tener como desafío empezar a articular posiciones comunes,
empezar a reconocer que la comunicación es fundamental para poder enfrentar. Hoy día el progresismo llama esto la narrativa, ¿no? Pero no es otra cosa que un ejercicio comunicacional en el cual las corrientes de opinión son las que generan percepciones y de la percepción se pasa rápidamente a la realidad. Y eso es política. Necesitamos políticos con convicción, que es el otro gran problema que tiene la derecha hoy en día. La ausencia de líderes consistentes. La ausencia de líderes que lleguen a calar también en la juventud, que es una de las batallas que venimos perdiendo. Si vemos con absoluto realismo qué pasa en el sistema universitario latinoamericano, ha sido tomado por el progresismo. ¿Porque son mejores que la derecha? No, porque la derecha no hace nada para combatirlo. Y en eso hay una complicidad con el empresariado, que se queja de ese progresismo y sin embargo financia sus ONGs. Es decir, estamos en un sistema completamente complejo en el cual no estamos levantando la voz para poder desarticular. Cuando nos ponen espejismos como CELAC y UNASUR, dirigimos nuestros dardos contra eso. Pero no nos damos cuenta que en el esquema comunicacional en el cual ellos vienen ganando la batalla, hay ONGs, hay medios de comunicación, hay redes de periodistas y también hay empresarios que se sienten cómodos, si no cómo sobrevive el señor Maduro en Venezuela, si no es por una suerte de empresariado que lo cobija, porque se siente cómodo haciendo negocios con él. Entonces es fundamental empezar a salir al terreno de la discusión y del debate de las ideas. Y eso pasa por encontrar una columna vertebral, una especie de agenda concreta, una especie de marco ideológico para poder enfrentarlos. De lo contrario puede haber 1001 foros y seguiremos quejándonos de lo mismo. Mientras ellos, como acabo de repetir, cuando vemos que Andrés Manuel López Obrador no contradice a Fernández o Fernández no contradice a Lula o Lula recibe el respaldo de expresidentes como Rafael Correa, se forman corrientes de opinión porque cada uno de ellos es líder en su país respectivo. Y Cuba, que es la gran usina ideológica de todos ellos, que primero utilizó a Chávez y ahora utiliza su servicio de inteligencia, se maneja a sus anchas por todo el continente latinoamericano. Y a eso agreguémosle el papel de China. Efectivamente, China y su poder blando, que no viene de ahora, viene de hace milenios, como lo dice Ferguson, y que sigue utilizando las mismas tácticas que utilizaba para desplazar a los fenicios de la parte comercial, cuando ellos estaban consolidados en el Mediterráneo, como lo dice el mismo Neil Ferguson. Entonces, estamos ahora en una situación en la cual tenemos que reconocer de que son varios los desafíos que tenemos. Por una parte, el esquema geopolítico que lidera China, que ve en América Latina una gran fuente de recursos naturales, sobre todo el agua, porque mira su posición a largo plazo. Y por otro lado tenemos una concepción ideológica que emana de Cuba y que sabe de que al frente tiene una batalla ideológica, una batalla comunicacional que viene ganando muy fácilmente porque simplemente no nos articulamos. Y mientras nosotros estamos haciendo comunicados, protestando por lo que hacen, ellos tienen un ejército de troles, de bots en Twitter, en redes, etcétera, etcétera. Uno ve los comentarios de Facebook y ve cómo hasta los comentarios son articulados. ¿Por qué? Porque están financiados por la economía ilegal. Pero existe ahí una fuente de ideas. Uno critica a UNASUR y de inmediato dice, ¿por qué? Si UNASUR va muy bien. Uno critica a CELAC, pero ¿por qué? Si va muy bien. ¿No? O sea, esos comentaristas no son gratuitos, son articulados. Están trabajando muy bien en todo ese esquema en el cual tenemos que desarrollar con eficacia un mecanismo de respuesta. Y para finalizar, porque antes de empezar me pidieron que sea estricto con los 10 minutos, solamente quisiera señalar lo siguiente. Cuando Winston Churchill dio el famoso discurso al inicio de la participación británica en la Segunda Guerra Mundial, lucharemos en las playas, lucharemos en las colinas, lucharemos en las calles y llegado el momento lucharemos allende los mares. Ese discurso fantástico tuvo al día siguiente un titular aún más fantástico, estupendo, si mal no recuerdo en el New York Times, en el cual decían Winston Churchill llevó el idioma inglés al campo de batalla. Eso es lo que tenemos que hacer, llevar nuestro lenguaje, nuestras ideas al campo de batalla. Está en la comunicación el gran campo de batalla ideológico de este siglo. Y en eso tenemos que articularnos con una agenda concreta, con esquema ideológico y con vocería. Con una vocería firme y contundente para que de esa manera podamos evitar que la hegemonía izquierdista se consolide en América Latina. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos a los ponentes por sus presentaciones y quedamos advertidos también, por cierto, de el riesgo que representa para nuestras naciones la influencia que tiene China y otros poderes mundiales que influyen decididamente en nuestros países y, por supuesto, de espalda a nuestros pueblos. Muy agradecido por habernos escuchado.